lo dijo en la primera hora. La doctora Patricia Borja Laverde está con nosotros. Ella es jurista, docente, especialista en temas de la seguridad social. Doctora, bienvenida. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Muy buenos días, Fabricio. Muy bien, espero que también esté muy bien y muchísimas gracias por la invitación. A usted por la gentileza de aceptar, la doctora Patricia Borja. A ver, le hemos invitado porque está claro que hay toda una controversia, incluso con otra vez la utilización de acciones de protección, que es la figura más emblemática de este año, un uso y abuso de las acciones de protección. Pero digo, otra vez se ha echado mano de este tema para presionar por la designación del representante de los asegurados al Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Usted lo denunció en los últimos días en su cuenta Twitter. ¿Qué está pasando con la designación del vocal de los asegurados al Consejo Directivo del IES? Patricia Borja, tenga la bondad. Sí, sobre este particular, como un antecedente le puedo mencionar que el 3 de octubre del 2022 el señor presidente de la República, Guillermo Lasso, emitió un decreto ejecutivo, el número 571, que contenía el reglamento para la designación del representante de asegurados, de empleadores y sus respectivos alternos ante el Consejo Directivo del IES. En este decreto, que tenía esta finalidad de lograr y alcanzar una renovación de estos dos representantes que estaban prorrogados en funciones desde el año 2016, que es el año en el que debieron concluir sus funciones, pero que por varios aspectos no pudieron ser renovados en este caso. Pero en este decreto ejecutivo se determinó que en el término de 15 días las organizaciones de asegurados y de empleadores debían proceder a designar a su representante titular y a su representante alterno. En el caso de los empleadores no hubo inconveniente, tanto más que el 28 de octubre del 2022 la Superintendencia de Bancos emitió la calificación de la habilidad legal del economista María de los Ángeles Rodríguez y el 29 de octubre se posesionó de su cargo. Entonces el anterior representante, el ingeniero César Rodríguez, fue legalmente reemplazado. Pero en el caso de los asegurados sí hubo varios problemas, porque para un mismo cargo de representante titular se designaron a 4 personas. Y para el cargo de representante alterno a 2 personas, en virtud de que a la Superintendencia de Bancos ingresó la documentación de 4 y 2 personas, la Superintendencia solicitó mayor información para poder determinar quién realmente era el representante titular y el representante alterno de los asegurados ante el Consejo Directivo del IES. Pero en medio de todo este entramado que se estaba ya produciendo, el domingo 30 de octubre del 2022, la Asamblea Nacional procedió a ratificar en un solo debate el proyecto de ley reformatoria de la Ley de Seguridad Social referente a la conformación del Consejo Directivo del IES, que fue objetado totalmente por el presidente Lasso en junio del 2021 y que claro, como ya concluyó en junio de este año el plazo producto de esta objeción total, ya estaba nuevamente habilitada la Asamblea Nacional para tratar este proyecto de ley y decidió ratificarlo. Y el 1 de noviembre del 2022 fue publicado en el Registro Oficial, y con la publicación de esta ley reformatoria en el Registro Oficial se produjeron 3 efectos. El primero de ellos es que se hizo efectiva la inconstitucionalidad o el efecto de la inconstitucionalidad producto de una sentencia del año 2016 de la Corte Constitucional que declaró la inconstitucionalidad diferida de los incisos 2 y 3 del artículo 28 de la Ley de Seguridad Social, que justamente hacían referencia a cuáles son las organizaciones que debían intervenir en la designación del representante de los asegurados y su alterno, y lo propio en el caso del representante de los empleadores y su alterno. Ese es uno de los efectos. Otro de los efectos es que al ser expulsada de forma automática del ordenamiento jurídico con la publicación de esta ley reformatoria en el Registro Oficial, tal y como está previsto en esta ley, toda disposición de igual o menor jerarquía que estuviera en contraposición de lo previsto por esta ley quedaría derogada a partir de la publicación de esta ley en el Registro Oficial. Y debido a que el decreto ejecutivo número 571 se fundamentaba precisamente en estos 2 incisos que fueron declarados inconstitucionales y que desde el 1 de noviembre fueron expulsados del ordenamiento jurídico, entonces tampoco podía ser aplicado.
porque de acuerdo con la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, no se puede aplicar, ninguna autoridad puede aplicar disposiciones declaradas inconstitucionales por el fondo, en este caso, como ocurre en esta situación. Pero otro de los defectos es que la disposición transitoria quinta de esta ley reformatoria estableció lo siguiente, y es que los actuales vocales, es decir, quienes al momento de la publicación de esta ley reformatoria en el registro oficial tuvieran la calidad de representante de los asegurados y de los empleadores, son ellos y ninguna otra persona quienes deben prorrogar sus funciones hasta la posesión de los nuevos representantes a ser designados de acuerdo con esta ley reformatoria y con los reglamentos que tiene que expedir el Consejo Nacional Electoral en atención a lo previsto por las disposiciones transitorias. En virtud de este particular, el 10 de noviembre del 2022, ante la insistencia de las organizaciones de asegurados, la Superintendencia de Bancos emitió varios oficios en los que señaló que en virtud de la publicación de la ley reformatoria, por todos estos elementos que le he mencionado, Fabricio, ya la superintendencia ya no tenía ni tiene la competencia para emitir una calificación, porque todo debe sujetarse al procedimiento previsto por la ley reformatoria. Y a partir de esta decisión, algunas organizaciones de asegurados presentaron una acción de protección aquí en la ciudad de Quito, que fue negada, fue rechazada por la señora jueza porque determinó que no existió ninguna vulneración de ningún derecho constitucional. Pero en Quevedo fue presentado primero el 18 de noviembre por el representante legal de una organización de asegurados, Unión Laborista, Patria y Solidaria, en Quevedo, una acción de protección que fue inadmitida por la juzgadora de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Quevedo, por incompetencia en razón del territorio. Y frente a esta inadmisión, este mismo representante legal de esta misma organización presenta una segunda acción de protección en Quevedo, ¿en otro juzgado? Igualmente. ¿O ahí mismo? Exactamente, en la Unidad Judicial Penal de Quevedo. Y en este caso, es admitida a trámite esta acción de protección, se concedieron medidas cautelares relacionadas con la suspensión de los efectos del oficio del 28 de octubre y del oficio del 10 de noviembre Perdón que le interrumpa. Primero, en una unidad judicial de Quevedo inadmiten por un tema del tema del domicilio, de la ubicación, etcétera. Pero en Quevedo, en otro juzgado de la misma ciudad, en cambio, admiten. Exactamente, Fabricio. Fue admitido. ¿Y cómo se entiende eso? En la misma ciudad, dos jueces con pronunciamientos distintos. Sí, exactamente. Y eso no es todo. Al momento de la audiencia, la Superintendencia de Bancos sí alegó este particular, porque hay que recordar que uno de los requisitos que debe contener la demanda de una garantía jurisdiccional, de acuerdo con la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, es la declaración bajo juramento de que no se ha presentado otra acción por los mismos hechos y contra los mismos sujetos. Y esto es precisamente lo que ha ocurrido en este caso, según lo que consta inclusive en la sentencia como alegación de parte de la Superintendencia de Bancos, porque ya se presentó una previa acción de protección que fue inadmitida por incompetencia en razón del territorio. Y el argumento del abogado de esta organización que presentó estas dos acciones de protección es que al momento de la presentación de la segunda acción de protección ya no estaba en trámite ninguna otra acción de protección, entonces no le era aplicable la disposición o la prohibición de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Pero es clara la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Se debe incorporar esta declaración bajo juramento de que no se ha presentado. Y en este caso sí se había presentado. Claro. Consta en la página web de la Función Judicial en consulta de causas y se puede verificar este particular. Pero el señor juzgador de Quevedo no emite en la sentencia ningún pronunciamiento sobre este particular. Y además
en la sentencia que fue emitida el 9 de diciembre del 2022 a las 15:29, el juzgador no analiza, ni siquiera menciona, es más, parece que ni siquiera llegó a enterarse, le podría mencionar en estos términos, de que el artículo 28 de la Ley de Seguridad Social fue reformado. ¿Por qué menciono este particular? Porque en su decisión, en la sentencia, fundamenta sus argumentos en lo que disponía previo a la reforma, el primer inciso del artículo 28 de la Ley de Seguridad Social, y no considera en su decisión los defectos de la publicación en el registro oficial de la ley reformatoria de la Ley de Seguridad Social referente a la conformación del Consejo Directivo. ¿Y qué es lo que dispone este juzgador al aceptar esta acción de protección? Dispone que, en virtud de que el abogado Richard Gómez y la licenciada Mercy Maldonado cumplen los requisitos, ni siquiera enuncia el juzgador por qué motivos ellos sí cumplen los requisitos. O sea, solamente dijo cumplen y nada más. No dijo qué requisitos cumplen, solo cumplen. Exactamente, no analizó ningún requisito de los previstos por el artículo 29 en la Ley de Seguridad Social. Pero además de eso, en el oficio que fue objeto de esta acción de protección, se incorporó por parte de la Superintendencia de Bancos un cuadro sobre la documentación de todas las personas que estaban como candidatos a representante titular de los asegurados, y que eran 4 personas, y de 2 personas para el cargo de representante alterno. Y tampoco señala el juzgador de Quevedo por qué las 2 personas sí reúnen los requisitos y por qué las otras personas no reúnen los requisitos. Eso tampoco señala el juzgador. Además de que la determinación del cumplimiento de los requisitos previstos por el artículo 29 de la Ley de Seguridad Social constituye una atribución de la Superintendencia de Bancos. El juzgador determina que sí reúnen los requisitos y por tanto le dispone a la Superintendencia de Bancos que en el plazo de 24 horas proceda con la calificación, en este caso con la emisión de la resolución de calificación de la habilidad legal de las 2 personas en cuestión, para que inmediatamente proceda a remitir al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social el expediente de calificación, para que el Consejo Directivo del IES sea quien posesione a las 2 personas como representantes de los asegurados. El juzgador les da la calidad de representantes de los asegurados, a pesar de que solamente eran candidatos, pero dispone que el Consejo Directivo del IES proceda con la posesión, a pesar de que el Consejo Directivo del IES no tiene la atribución de posesionar a sus miembros. De acuerdo con el reglamento para la integración del Consejo Directivo del IES, que está vigente desde el año 2004, esta es una atribución de la Superintendencia de Bancos. Pero el juzgador de Quevedo ha dispuesto este particular, que deben ser posesionados ante el Consejo Directivo, o por parte, mejor dicho, del Consejo Directivo del IES. Entonces esto demuestra lo que usted está señalando, y me parece interesante que usted se extienda en la explicación, porque mientras usted explica, uno no pierde la capacidad de asombro. O sea, el juzgador, el juez, no conoce la Ley de Seguridad Social. Eso es lo que le puedo mencionar, porque se fundamenta en lo que previo a la reforma disponía el artículo 28 de la Ley de Seguridad Social. No considera que fue publicada una nueva ley en el registro oficial, no analiza tampoco los defectos de la sentencia del año 2016, de marzo del 2016, de la Corte Constitucional, que resolvió declarar la inconstitucionalidad con efecto diferido de los incisos 2 y 3 del artículo 28 de la Ley de Seguridad Social. El juzgador no analiza nada, y lo único que se limita a señalar es que la Superintendencia de Bancos no ha logrado desvirtuar las alegaciones del accionante. Y esto realmente incluso le puedo mencionar que me parece gravísimo, porque independientemente de que la Superintendencia de Bancos no haya realizado una adecuada defensa en el supuesto caso de este particular, pero de acuerdo a la sentencia, porque se transcribe la intervención de la Superintendencia de Bancos, el juzgador no emite pronunciamientos sobre varios particulares. Pero más allá de ese particular, lo cierto es que uno de los oficios que fueron objeto de esta acción de protección, en este caso el oficio del 10 de noviembre del 2022, Fabricio, de una forma muy prolija,
determina la Superintendencia de Bancos los motivos por los cuales no puede emitir ninguna calificación. Realiza un análisis de la sentencia del año 2016 de la Corte Constitucional, de los efectos de la publicación de la ley reformatoria en el registro oficial. También incorpora un cuadro sobre todos los candidatos a representante titular, a representante alterno, cuya documentación ingresó a la Superintendencia de Bancos. Hace, en fin, un análisis muy prolijo de todos estos particulares, pero el juzgador no analiza nada de esto en su sentencia. Ninguno de estos argumentos es analizado en la sentencia del señor juez de Quevedo, y al final determina este particular de que sí ha existido una serie de vulneraciones, acepta la acción de protección y se limita inclusive a disponer varias medidas que igualmente contravienen al ordenamiento jurídico, porque al disponer que se proceda con esta calificación, esto implica que le está disponiendo a la Superintendencia de Bancos que aplique disposiciones que fueron declaradas inconstitucionales y que vaya en contra de lo previsto por la disposición transitoria quinta de la Ley de Seguridad Social, que manda quiénes deben quedarse formando parte del Consejo Directivo hasta la posesión de los nuevos representantes a ser designados de acuerdo con la ley reformatoria y con los reglamentos que tiene que expedir el Consejo Nacional Electoral. Entonces, se fue en contra de todos esos particulares, de todos estos aspectos previstos por la normativa. El señor juez de Quevedo inclusive llega a disponer que sean posesionados por el Consejo Directivo del IES, a pesar de que este órgano no tiene competencia, y el pasado 22 de diciembre del 2022, el Intendente Nacional Jurídico llegó a emitir la resolución calificando la habilidad legal del abogado Richard Gómez y de la licenciada Mercy Maldonado. Procedió a remitir dispuso en esta misma resolución al secretario general de la Superintendencia de Bancos que remita la documentación, el expediente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para los fines previstos por esta sentencia. Y de acuerdo a lo que trascendió a través de redes sociales, igualmente el señor presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el 23 de diciembre del 2022, convocó a una sesión extraordinaria por videoconferencia para el 24 de diciembre del 2022, que fue sábado, al mediodía, para el conocimiento y cumplimiento del punto 3 de la sentencia dictada en Quevedo, que es justamente la posesión por parte del Consejo Directivo de las dos personas en cuestión. Pero de acuerdo a lo que he podido conocer, no ha existido quórum para que se pueda llevar a cabo esa sesión. Pero es gravísimo realmente, Fabricio, todos estos particulares, porque son decisiones, es una decisión la de Quevedo totalmente contradictoria, porque en Quito se determinó que no existió ninguna vulneración de ningún derecho constitucional por los mismos acontecimientos, por los mismos hechos, como efectivamente ocurre, porque al entrar en vigencia la ley reformatoria todo cambió. Pero en Quevedo se señala que sí hay una serie de vulneraciones y se dispone varias medidas que contravienen al ordenamiento jurídico ecuatoriano, y no puede ser posible que a través de una acción de protección se actúe en contra de lo previsto por la normativa. Doctora, en resumen, y me ha parecido extensa pero enriquecedora su explicación. O sea, de verdad que es un lío tremendo. Por acá una de nuestras oyentes dice tremendo enredo, pero es verdad. Ya, en conclusión y muy brevemente, ¿Richard Gómez puede o no ser posesionado como representante de los asegurados en el Consejo Directivo del IES? De acuerdo con esta sentencia del juez de Quevedo, dado que la interposición del recurso de apelación por parte de la Superintendencia de Bancos no suspende la ejecución, pero realmente es una decisión que no puede ser ejecutada porque el Consejo Directivo no tiene esta competencia para poder posesionar a estas dos personas como representantes de los asegurados. Y es grave lo que ha resuelto la Superintendencia de Bancos al emitir esta resolución de calificación, porque hay otros oficios que no quedaron insubsistentes y que disponían justamente que la Superintendencia no tenía esta capacidad, esta competencia para emitir la calificación de ninguno de los candidatos a representantes de los asegurados. Y además hay un particular adicional que me permito mencionar, Fabricio. Hay otra acción de protección que ha sido interpuesta el 16 de diciembre del 2022 y el 23 de diciembre el juzgador del Cantón Mejía, en este caso,
ha concedido una medida cautelar en la que le dispone a la Superintendencia de Bancos que no puede emitir ninguna calificación ni tampoco posesionar a ningún representante de los asegurados. Claro que también hay que considerar que la resolución de calificación la emitió el 22 de diciembre, esta providencia es del 23, y la sentencia de Quevedo no le ha dispuesto a la Superintendencia de Bancos que proceda con la posesión, sino que le ha dispuesto al Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero realmente no, o sea, no hay ninguna justificación, sería contrario al ordenamiento jurídico si se procede con esa posesión de las dos personas. Correcto. Además de que hay que esperar igualmente cuál será la decisión producto del recurso de apelación que ha sido interpuesto por parte de la Superintendencia de Bancos en Quevedo. Entonces, realmente el panorama es muy delicado, puede generar un mayor debilitamiento de la institucionalidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y un quebrantamiento total de la normativa, porque yo señalaba, ¿para qué existen las normas? Si a través de acciones de protección se va a lograr medidas y decisiones contrarias al ordenamiento jurídico. Entonces, esto es gravísimo. Correcto, doctora, qué terrible lo que usted ha contado, qué relato, y sobre todo este uso y abuso de las acciones de protección y el hecho de que, una vez más, los juzgadores no se ponen de acuerdo ni siquiera en los argumentos para concederlas, y cuando disponen medidas ni siquiera revisan la ley. Me parece terrible. Gracias, doctora Patricia Borja, y aprovecho para desearle un muy buen inicio del 2023, muy gentil. Muchísimas gracias, Fabricio. De igual manera para usted, y ojalá esta situación pueda ser solventada lo más pronto posible y que el año 2023 ya no haya usos no adecuados, por decirlo menos, de las acciones de protección. Gracias, doctora. Muchas gracias. Muy amable. Gracias a Patricia Borja, jurista especialista en temas de la seguridad social. Denso el tema, denso, complicado a ratos de entenderlo. Yo les sugiero que obviamente la entrevista las vamos a subir en nuestras plataformas. De hecho, queda colgada acá en la retransmisión del noticiero en Facebook y en YouTube. Revísenla para que entiendan. Es un desastre, un relajo lo que está pasando en el Consejo Directivo del IES con la designación del representante de los asegurados. Terrible. Y otra vez, el uso y abuso de acciones de protección. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.